Hoy te voy a contar cómo fue la rutina como asistente virtual que me llevó a ganar 6.000 euros, poder dejar mi trabajo y vivir teletrabajando al 100% con mucho más tiempo y más libertad. Vamos a por ello. Imagínate que lo que haces ahora mismo como administrativa, secretaria, office managers, pudieras hacerlo con diferentes empresas, ayudando a diferentes empresas a seguir creciendo, a poder escalar. Piensa que la parte administrativa es una de las partes más importantes de cualquier empresa y que si esa parte no está delegada, va a ser muy complicado que ellos consigan crecer. Y esto te lo digo para hacerte consciente de la importancia, aunque ahora mismo en tu empresa actual seguramente que no está valorado, pero bueno, quiero hacerte consciente de la importancia de, oye, tener ese departamento de administración delegado. Como lo hizo Marta, Marta trabajaba en una empresa de logística y pudo dejar su trabajo para empezar a ayudar a diferentes empresas a seguir creciendo, ¿no? A asumir toda esa parte administrativa. O como lo hizo Ana, que venía de un despacho de abogados y a los 3 meses pudo empezar a vivir de esto, ¿no? Y dejó su trabajo y a día de hoy ayuda a diferentes abogados con toda esa parte de administración. O bueno, Isabel también venía de otra empresa de logística y lo mismo. Ella al final ahora ayuda a diferentes empresas a, oye, delegar toda esa parte operativa para que el fundador se pueda encargar de lo importante, que es seguir escalando su negocio. Y lo más importante de todo, yo te diría, imagínate cómo sería tu vida si pudieses teletrabajar al 100%, si tuvieses esa flexibilidad de poder ir a llevar a tus hijos al colegio, poder recogerles, o si tienes perros, poder pasearles tranquilamente, o simplemente tener más tiempo, ¿no? No vivir pegada a un horario de oficina donde de lunes a viernes prácticamente no tienes vida. Y te cuento esto porque yo también estuve ahí. Entonces, imagínate cómo sería ese cambio, porque es posible, muchas veces pensamos de, suena demasiado bonito para ser real, pero por eso hoy quiero hablarte de la rutina, ¿no? Yo misma lo conseguí. Tengo un montón de alumnas que lo han conseguido, que lo siguen consiguiendo y que están empezando este camino para, oye, poder dedicarse a esto al 100%. ¿Cómo es la rutina que yo sigo a día de hoy? Es verdad que, bueno, si no me conoces, soy Carolina Navarro, conocida en redes como tu asistente ejecutiva, y a día de hoy me dedico a ser mentora, ¿no? ¿Qué es ser mentora? Bueno, pues ayudo a personas que en su día empezaron como yo, ¿no? Con mucha experiencia en administración, pero ni idea de cómo poder, oye, ser libres, tener independencia, crear su propio negocio. Entonces, hoy te voy a contar a día de hoy cuál es mi rutina. Es verdad que a día de hoy estoy mucho más enfocada en la parte formativa, pero también te voy a contar cómo era mi rutina, que tampoco ha cambiado tanto cuando era asistente virtual. Mira, yo hay una cosa que odio y es tener que madrugar, porque cuando trabajaba en oficina tenía que madrugar muchísimo. A las 6 de la mañana tenía que levantarme. Entonces, a día de hoy me levanto a las 8, de 8 a 9, dependiendo del tiempo, ¿vale? Esto en invierno no lo hago, pero de 8 a 9 siempre me salgo al jardín con los perretes. Tengo 2 perritos y una gata. Y me salgo al jardín y me tomo ahí el café tranquilamente. Y además me doy una hora. Una hora donde no toco el móvil, ahí es momento de, oye, ¿cómo vamos a empezar el día? Entonces ahí, pues bueno, disfruto de ese momento de con mi café al sol, me encanta en el jardín. Y luego a las 9, de 9 a 10 más o menos, es cuando saco a los perretes, ¿vale? Y nos vamos un paseo por el campo. Bueno, sabéis que vivo aquí en plena naturaleza, entonces me encanta, ¿no? Ese momento como antes de empezar el día, poder darme un paseo y, oye, disfrutar de esa tranquilidad, de esa paz. Luego, a partir de 10 a 12 aproximadamente, ahí es cuando ya empieza, ¿no? Mi horario laboral. Y ahí esas 2 horas siempre las dedico a, bueno, a día de hoy, y bueno, y antes también hacía lo mismo. Lo que pasa que ahora ahora te voy a contar lo que cambia. De 10 a 12 lo que hago es buscar, o sea, ver qué formas tengo de mejorar mis procesos en cuanto a captación de clientes. ¿Qué cambia qué cambiaba antes de antes a ahora, no? Pues antes, cuando estaba como asistente virtual, yo es verdad que ya tenía un proceso y lo que hacía era implementar ese proceso. ¿Cómo eran mis estrategias de marketing? Pues, tema de contenido, tema de público, bueno, eso a día de hoy también lo hago, mejorar publicidad, sobre todo también prospección por LinkedIn, ¿vale? Eso lo hacía también un montón, creación de contenido, o sea, aquí, por así decirlo, ese bloque lo que hacía era dedicarlo siempre a, vale, ¿cómo llego a más clientes? ¿Vale? Y te estoy hablando de esa parte porque es verdad que luego cambia, porque como asistente virtual no necesitamos vender todos los meses, simplemente necesitamos hacer una buena cartera de clientes. Y yo, por ejemplo, he estado mucho tiempo que no hacía esa parte, ¿no? De búsqueda de clientes. Pero bueno, ahora me voy a poner como que, oye, si estás viendo este vídeo, ¿quieres más clientes? O quizás todavía no has empezado, pero quieres empezar. Entonces yo lo que hacía es que todos los días
Y eso es súper importante. Porque muchas veces te va a pasar que quizás empiezas con varias estrategias, no vas a ver resultados y lo vas a dejar. O sea, disciplina, ¿vale? Sí o sí, todos los días te tienes que poner mínimo 2 horas al día hasta que consigas, oye, llegar a esos ingresos y digas, vale, hasta aquí. Y luego ya, si alguien se nos hace baja o necesita o queremos aumentar nuestros ingresos, pues ahí volvemos a esa parte de prospección. Pero si ahora mismo todavía no has conseguido tu objetivo, esto es lo que tienes que hacer. Todos los días 2 horas. Y aquí, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar cómo podemos mejorar contenido, qué tipo de contenido vamos a crear, dónde está nuestro público objetivo, Instagram, LinkedIn, ¿vale? Yo no te recomiendo que te apuntes a plataformas, pero bueno, oye, cuantos más caminos abiertos mejor. Pero sobre todo te diría eso, esas 2 horas, focus en, vale, ¿cómo hacemos para conseguir, para llegar a esos nuevos clientes? Luego, y a partir de las 12 ahí es cuando ya empiezo a ponerme reuniones o, bueno, tareas, ¿no? Que ahora, luego en un ratito te voy a compartir cómo me gestionaba yo, ¿no? Porque al final, cuando tenemos varias empresas, tenemos que tener mucho control. Entonces, de 12 a 2 ahí es cuando me pongo reuniones y me bloqueo tareas, ¿vale? ¿Cómo hacía antes cuando era asistente virtual? Pues yo llegó un momento que llevaba hasta 7 empresas, pero bueno, yo lo que hacía era lo siempre, ¿no? Dividirlo por, oye, por fechas, ¿vale? ¿Cuándo se necesitan entregar estos proyectos y cuánto tiempo me iba a llevar? Entonces yo lo que hacía era, imagínate, si yo mañana sabía que había una tarea urgente, pues me bloqueaba huecos en la agenda, ¿vale? O sea, esto no sé, o sea, no sé cómo lo hace porque es verdad que yo como secretaria tenía una agenda de papel, pero a mí la que es online, porque además lo abres y ves todo visual, entonces cada cliente tenía un color. Entonces yo sabía, y eso también tienes que ser disciplinada, que esa hora era para ese cliente. Que terminas antes, genial, pero siempre me lo reservaba. Otra cosa importante, tema de reuniones. Por supuesto, las reuniones siempre tienen que estar programadas. ¿En qué me refiero? Que, oye, las típicas de, oye, ¿te puedes reunir ahora? Yo ahí nunca lo aceptaba. De hecho, tuve un cliente que se enfadó bastante porque era el típico cliente que le costó mucho entender que yo no era su empleada, sino que era una persona externa a su empresa que le estaba ayudando. Y era el típico cliente que siempre en el último momento se quería reunir o necesitaba algo. Entonces, ahí hay que educarles. ¿Que se pueden enfadar? Sí, pero también tenemos que poner nuestros límites, porque si no empiezas con esa organización desde el inicio, va a ser muy complicado que luego puedas gestionar esa cartera de clientes. Tú piensas que si tienes 4 clientes y todos quieren algo para allá, va a ser imposible. Entonces empieza a educar desde el principio. Luego, de 2 a 4 y ahí no me ponía nada, es mi hora de comida, mi hora de, oye, de estar tranquila, ¿vale? Y a día de hoy lo sigo haciendo. Luego, a partir de 4 a 6 o de 4 a 7, ¿vale? Depende, hay días que incluso me queda algo más, pero bueno, esto es, o sea, al final es busca el horario que más se adapte a ti. Si es que esto es lo bueno de esto, es que te puedes poner tu propio horario. Entonces, yo te cuento el horario que mejor se adapta a mí. Es verdad que cuando empecé tenía horarios que empezaban muy pronto y luego dije, jolín, es que yo no quiero pegarme estos madrugones, quiero ir tranquila a dar un paseo con mi perro. Bueno, ahí tenía Nero, ahora tengo dos. Y por eso fui cambiándolo, pero esto al final es ir probando. Oye, ¿te encaja este horario? No, pues lo cambias. Es que al final tú vas a ser tu propia jefa. Entonces, de 4 a 6 o de 4 a 7 ahí también sigo con reuniones o bloques de trabajo. Vale. ¿Qué te diría que es lo más importante de esta rutina? Es la prospección, porque muchas veces nos olvidamos de esa parte. Y si a lo mejor ahora mismo no tienes ningún cliente, vale, seguramente que le estés dedicando mucho tiempo. Pero el reto viene cuando ya tienes algunos clientes, porque tendemos a relajarnos, ¿vale? Eso siempre lo digo, tiene que ser tu motor para seguir creciendo. Y hasta que tú no llegues a tu objetivo económico, tú no puedes parar. Entonces, no te relajes. Que ese cliente te sirva como, oye, como esa fuerza, esa gasolina, ese decir, venga, he conseguido uno, vamos a por más. Te voy a enseñar uno de los gestores de tareas, o sea, hay un montón, ¿vale? Tienes Asana, tienes Trello, ClickUp, que es el que a mí ClickUp es el que más me gustaba porque a nivel visual, no sé, me parece como me gusta bastante. Ahora te voy a compartir cómo lo hacía. Bueno, si no lo conoces, es App ClickUp, ¿vale? Y tienes aplicación para el móvil también, y eso ayuda un montón. Entonces, a ver, yo esto es verdad que estos proyectos ya fueron los últimos con los que trabajé, pero esto lo he tenido lleno. Entonces, yo lo que hacía aquí en los espacios me creaba un espacio, ¿vale? Por cada cliente. Estos clientes, por ejemplo, eran como temas muy puntuales, que de hecho yo creo que han caducado, sí. ¿Vale? Entonces eran como proyectos así, esto, cada uno es una empresa, ¿vale? Y eran proyectos como, pues así,
más livianos, podemos decir. A ver, aquí sí podemos ver las tareas, 13 completadas, pero claro, es que hace un montón que... Ah, mira aquí. Vale. Entonces, como estos clientes no me daban tanto trabajo, yo lo que hacía, en lugar de crear un espacio individual para ellos, pues oye, les metía aquí, ¿vale? Entonces, los grandes, grandes eran Master Makers y Recia, ¿vale? Y bueno, Hoffman también fue proyectazo. Entonces, yo aquí me lo dividía. Estas son las finalizadas, estas, pues siempre te va a pasar, ¿vale? Que no todo va a depender de ti y hay tareas que no vas a poder finalizarlas porque dependes de alguien, ¿no? Entonces, yo aquí tenía una en amarillo que es esperando confirmación, ¿no? Porque había cosas que no dependían de mí. Luego tenía en curso, a ver, es que hay muchas que ya se han archivado, ¿vale? Pero esto ha estado llenísimo. Finalizadas, ¿no? Entonces, aquí lo importante, ¿vale? Yo siempre me ponía la prioridad y la fecha límite, ¿vale? Para que tú te puedas organizar, para que sepas cuándo tiene que estar eso. ¿Para qué viene esto también muy bien? Es muy típico, ¿no? Que de repente el cliente te escriba, oye, ¿cómo está este tema? Y tú piensas que vas a trabajar, imagínate, con 4 empresas. No tienes de memoria, ¿vale? Es un error porque te vas a acabar equivocando. Entonces, yo lo que hacía es que la documentaba todo y lo que hacía así, me preguntaban, oye, ¿cómo está este tema? Yo me venía aquí y ahí veía, ¿sabes? Aquí puedes además añadir comentarios, puedes añadir lo que quieras, ¿vale? Por eso me gusta mucho ClickUp. Nada, aquí pues con Recia igual. Bueno, aquí con Recia es que, bueno, aquí vale, sí. Aquí había un montón de tareas, entonces pendientes, en curso, a la espera y finalizadas, ¿vale? Eso es importante. Y este gestor de tareas te lo recomiendo, también está Trello. Yo Trello lo uso más para la formación porque sé cómo en cada punto, ¿no? En qué punto está cada persona. Que de hecho, mira, os lo voy a enseñar por si no conocéis Trello. Trello también es muy visual. De hecho, yo he trabajado con algún cliente con Trello, con procesos de contratación. Entonces, yo tengo aquí el onboarding, mentalidad. Estos son todos los pilares que trabajo con mis alumnas en contenido orgánico, renovaciones. ¿Vale? Y así yo sé cada persona en qué punto está. Entonces yo aquí pues voy tachando, ¿no? Estos son los objetivos, pues oye, crear cuentas, servicios, propuesta de valor, marca personal. Entonces yo aquí, según lo van teniendo, pues yo voy teniendo un seguimiento, ¿no? Porque al final es súper importante. Y aquí también quiero hacerte consciente de algo, y es que al final, y te va a pasar también con tus clientes, ¿vale? Todos, o sea, todos tus clientes, cuando empiezan contigo, que esto es parte de la oferta que trabajamos, van a tener un punto A. ¿Y qué significa ese punto A? Significa que todos van a tener una situación actual, ¿no? O sea, ¿cuál es su situación actual? Y no todos va a ser la misma. Entonces, en la situación actual, lo normal es que nos encontremos con dolores. Oye, ¿qué le está pasando, no? Y nosotras, nuestro objetivo, o sea, cuando alguien nos contrata, es la situación deseada, es, vale, este cliente, con nuestra ayuda, estos son deseos, ¿vale? ¿Qué quiere conseguir? ¿No? Porque eso va a ser clave. Y esto con empresas, pues oye, ¿qué dolores suelen tener las empresas? Pues falta de tiempo, al final se tienen que cargar todo de ellos, tienen ese cuello de botella que no pueden seguir creciendo porque son ellos mismos, porque se están dedicando a tareas administrativas, ¿no? Y tareas que al final pueden delegar. ¿Y a dónde quieren conseguir? Oye, quieren tener más tiempo, quieren seguir creciendo. Y esto te lo pongo también en tu caso. Yo, por ejemplo, ahora con la formación, tengo a personas que ya son asistentes virtuales que vienen de otra formación, pero no han conseguido resultados, ¿vale? Que quieren conseguir, o sea, conseguir clientes y poder vivir de esto. Y tengo las personas que no vienen de la asistencia virtual, pero tienen experiencia, secretarias administrativas, quieren montárselo por su cuenta porque no tienen teletrabajo, no, no pueden conciliar, al final tienen horarios súper rígidos que quieren, oye, poder ser asistente virtual para teletrabajar, ¿no? Y ahí es donde entra nuestra ayuda. Yo como trabajo, ¿vale? Y esto lo deberías trabajar tú también con tus clientes. Siempre, siempre con 5 pilares, ¿vale? Estos 5 pilares, o sea, los tienes que tener tanto, o sea, los tienes que tener, yo esto los tenía también con cada cliente, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto, vale? Y aquí viene la oferta. La oferta es, vale, ¿cómo hacemos? ¿Qué 5 pasos vamos a dar para que pase de su punto a su punto B? O sea, ¿cómo vamos a ayudarle a conseguir que tenga más tiempo? Pues aquí tendrás que pensar, oye, en esa primera reunión, ¿no? La reunión de onboarding,
vamos a ver todas las tareas que puedes empezar a delegar, que normalmente siempre hay unas que son muy claras, ¿no? Pues facturación, atención al cliente, todo eso ya puede empezar a delegarlo. ¿Cuál puede ser el segundo pilar? Oye, vamos a ver qué procesos tienes, cómo podemos mejorarlos. Esto obviamente yo dentro del programa te lo enseño. ¿Cómo trabajo yo con mis alumnas? O sea, con las personas que entran a formarse. Siempre vamos a trabajar con 5 pilares, ¿vale? ¿Y sabes por cuál empiezo siempre? Por el de mentalidad. Porque aquí lo que nos suele pasar es que venimos con una mentalidad muy de empleadas, ¿no? No, tenemos el síndrome del impostor, tenemos miedo a no hacerlo bien, a pesar de que tengamos mucha experiencia, y esa parte es clave. ¿Quiere decir que la mentalidad con un día, check? No, vamos a tener que trabajarla durante todo el proceso. ¿Cuál es el siguiente pilar con el que trabajamos? Es el cliente ideal, que es la especialización, ¿no? Que eso nos cuesta un montón, y la oferta. Es, oye, vale, ahora vamos a ver a qué tipo de empresas le van a interesar tus servicios, a qué tipos de empresas puedes ayudar según tu experiencia y vamos a crear una oferta. Vamos a crear una oferta donde ellos vean el valor que les vamos a aportar, vamos a poner precio. ¿Cuál sería el siguiente pilar? Aquí vamos a trabajar toda la parte de marketing. ¿Vale? La parte de marketing digital, que es, vale, ¿cómo vamos a hacer para ser visibles, para que esas empresas, ¿no? Aquí, a las que nos vamos a dirigir, sepan que podemos ayudarles. Aquí, ¿qué hacemos? Pues trabajamos toda la parte de creación de contenido, de campañas de publicidad, estrategias de marketing, porque recuerda, al final aquí el marketing no se trata de perseguir, sino de atraer, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente pilar? Pues aquí vamos a trabajar con ventas, ventas, esa palabra que nos genera tanto rechazo y vamos como entrevistas, ¿no? Pensamos que es una entrevista. Bueno, aquí el objetivo de las ventas es siempre ayudar. O sea, tú piensas que a cada persona que le vendas le estás ayudando. Entonces aquí trabajamos mucho cómo gestionar esa llamada, cómo hacer las preguntas adecuadas. Al final, objetivo que cerramos cuantas más ventas mejor, ¿no? Y el último pilar es la gestión de los primeros clientes, gestión de clientes. Porque aquí, ¿qué suele pasar? O sea, dentro del programa y esto la mayoría lo consigue, es que tengas a ese primer cliente. ¿Qué pasa? Que cuando llega el primer cliente, aquí tenemos que empezar a decir, vale, tenemos un cliente, pero tenemos que hacer gestión de clientes. ¿Cómo vamos a gestionar diferentes empresas? Entonces, aquí el objetivo sería que consigas al primer cliente y luego que aquí lo escalemos, ¿vale? Y al final tú también tienes que tener ese paso a paso. Yo lo tenía con cada empresa, ¿vale? Oye, ¿qué 4 o 5 pasos, ¿vale? 4 o 5 voy a hacer para que este cliente, oye, esté su situación actual, que es que tiene dolores, ¿cómo vamos a hacer para que consiga ese punto B? ¿Cómo le voy a ayudar? Y ese al final es el paso a paso que deberíamos hacer con cada cliente. Espero que, bueno, que mi rutina te haya ayudado, que si todavía ¿no te has lanzado, que pienses que no vas a tener claridad antes de lanzarte, siempre después? Y que si tienes dudas de si no sabes si este camino es para ti, si tienes la experiencia, pero no sabes cómo usar esa experiencia para empezar como asistente virtual, te voy a dejar un link para que agendes llamada. La llamada no tiene ningún compromiso y al final ahí lo que quiero es darte claridad, ese paso a paso. Y luego ahí ya valoramos si yo te puedo ayudar y a ti te encaja mi ayuda, ¿vale? Te voy a dejar el link más abajo. Y sobre todo con esto quiero decirte que cuando emprendemos como asistentes virtuales, lo que buscamos es un equilibrio de vida, no buscamos hacernos millonarias. Obviamente el dinero siempre ayuda, pero tiene que haber algo más allá, ¿vale? La libertad, la flexibilidad, el poder conciliar, poder tener vida, ¿no? Que al final no estés de lunes a viernes ahí perdiendo todo el día como yo lo perdía y solo tener vida de viernes por la tarde a domingo. Eso no es vida. Así que nada, espero que te haya ayudado.